La Zona Cero. Tiempo para los monográficos en La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián, con Carlos y con Jesús. Carlos Canales, Jesús Callejo, buenas noches. Hola Bruno, muy buenas noches. Yo no sé si alguno de los dos llegará algún día a los altares, pero si llega tampoco estaría en este monográfico, porque vosotros sí existéis, si habéis existido. Otra cosa sería lo que se dijera de vosotros si algún día os elevan a los altares. Pero aquí lo que nos interesan son esos santos, no sobre cuyos actos y cuyas acciones se pueda dudar, sino de su propia existencia. Sí. Por eso el idóneo soy yo para hablar, de que no existo. Claro. Y lo de elevarnos a los altares, por lo menos yo, va a ser que no, ¿eh? Sí, no, lo tengo claro, era por... Bueno, hombre, tampoco hay que decirlo así. Tampoco lo tengas tan claro, ¿eh? Porque visto la historia de algunos santos... Uno no es un santo varón, pero en fin... No, yo, tal y como están las cosas, uno si no llega a los altares es por algo bueno. Bueno, tú espera que haga un milagro. Y verás. Bueno, también, o dos. También creo que hay algún que otro santo, de estos que nos vais a contar, que incluso se ha aparecido sin haber existido. Claro que sí. Ha habido de todo. Sí. Claro, por eso sí es bueno, antes de empezar a dar nombres y tal, para que los oyentes no se nos despisten demasiado, porque es un tema muy atractivo, pero por otra parte, bueno, aparte de polémico, aparte de complejo, pues también puede llevar a cierta confusión, porque cuando hablamos de santos inexistentes no quiere decir, ya digo, que todos los que hablemos no hayan existido nunca, sino que la Iglesia no tiene datos suficientes como para buscar una genealogía, una biografía o una geografía, que sería en este caso, porque estamos hablando de santos, suficiente para acreditar la existencia de estos mártires, porque Exacto. Prácticamente todos son mártires del siglo III, del siglo IV, del siglo V, pero bueno, de alguna forma siempre se elevaron a los altares, han sido incluso patronos de algunos municipios o de naciones enteras, como el caso de San Jorge, pero cuando vas tirando del hilo te das cuenta, y se da cuenta la Iglesia, porque los datos que vamos a suministrar, muchos de ellos, pues están ya confrontados por la Iglesia, lo que no quita que esos cultos se sigan realizando a nivel local, al nivel de algún municipio, incluso de alguna corporación, ¿no? Pero la Iglesia sí tuvo mucho cuidado en una época determinada, y la última reforma que se hizo fue en el año 69 con Pablo VI, de decir qué santos son aquellos que tienen categoría universal y que otros santos se permite el culto, pero no estarían reconocidos como tal, porque faltan datos históricos que corroboren su existencia. Es casi una forma de lavarse las manos, nunca mejor dicho, además, ¿no? Hace como con las reliquias, claro, algo parecido. Vamos a ver, dentro de tan solo unos días, el día 4 de diciembre, muchas chicas y mujeres de este país que se llama Bárbara, las van a llamar por teléfono y va a decir feliz día de tu santo, les van a hacer en algunos casos regalos, algunos incluso, algunas de estas chicas incluso han nacido en ese mismo día, porque existe la tradición, existía más antes que ahora, pero bueno, hay muchas personas que el mismo día en el que nacieron, al santo correspondiente o a la santa correspondiente le ponían ese nombre, y lo que les vais a contar es que no tienen nada que celebrar porque Santa Bárbara no existió. Bueno, es algo de eso. Bueno, en realidad, para complementar un poco lo que ha contado Jesús, se trata fundamentalmente de poner un poco de orden entre lo que es la realidad y lo que sería meramente la tradición simbólica del cristianismo, porque los santos al fin y al cabo forman parte de los símbolos esenciales del nacimiento del cristianismo. Luego contaremos un poquito ¿cuál es el origen de la santidad? Jesús ha dicho algo muy importante, ha dicho santo, mártir o virgen, porque todos los santos eran o vírgenes o mártires prácticamente. De hecho, hubo una época en que la Iglesia lo decía, es decir, ni virgen ni mártir, porque eran las excepciones los que no lo eran. Bueno, el caso de Santa Bárbara era uno de los 33, para decir el número, de los 33 santos que fueron excluidos el 10 de mayo de 1969 por Pablo VI del santoral cristiano católico tradicional. Santa Bárbara era una de ellas. Santa Bárbara no se sabe realmente si existió, se supone que no, tampoco se sabe dónde vivió. Lo que sí se sabe es cómo surgió el mito. Parece que es un mito occidental que surgió básicamente de una serie de leyendas locales de origen pagano que estaban vinculadas con las invocaciones a las tormentas y a los rayos. De hecho, como se bien conocido, entre otras cosas, Santa Bárbara es la patrona de la artillería. Entonces, parece ser que es el clásico mito que se va superponiendo sobre una tradición y una leyenda, que son leyendas o tradiciones de carácter, en este caso, sobre una persona de carácter femenino, que adopta en la historia católica la personalidad de una mujer, que es Santa Bárbara, que nunca vivió ni existió. Fíjate que, para completar estos datos que ha dicho Carlos, en el caso de Santa Bárbara hay más leyenda que historia, y es verdad que aquí hablar de historia... Que no tenéis pruebas, fíjate. Pero fíjate, la leyenda de Santa Bárbara, lo que se cuenta, ¿no?, es que en el año 235 ella es decapitada por su propio padre,
¿Por qué se convierte al cristianismo? El padre no ve con buenos ojos, estamos hablando de la localidad de Nicomedia, en lo que es actualmente Izmir, en Turquía, no ve con buenos ojos esa conversión al cristianismo y el propio padre la decapita. Bueno, lo que dice la leyenda es que justo un momento después cae un rayo del cielo y fulmina al padre por haber hecho esa barbaridad, ¿no? Nunca mejor dicho, por lo de Santa Bárbara. Claro. Conclusión, se convierte pues en la patrona de los rayos, en fin, un poco la patrona de estos fenómenos atmosféricos. Que representa claramente una deidad vengadora. Claro, eso no hay pruebas que eso lo ratifique, no hay datos históricos para nada. Entonces, ahí está un poco esa neblina sobre la autenticidad de este tipo de santos. Pero eso que decía Carlos ahora nos explica posiblemente cuál es el origen, por lo menos, del mito, y nos hace pensar en un tiempo muy anterior incluso a la existencia de los propios santos. El control del tiempo y de los elementos atmosféricos. De hecho, hay un libro muy interesante de Juan García Tienza que se llama Los santos imposibles. Tiene varios libros, hay dos, los santos paganos y después los santos imposibles. En concreto de los santos paganos, si no recuerdo mal, lo que hace es una referencia muy buena, un buen estudio, ¿no?, de casi 300 páginas, donde se puede resumir en una pequeña frase que Dios es ayer, santos hoy. Es decir, cómo se han cristianizado algunas entidades paganas, divinidades, que luego, porque convenía, ¿no?, porque actuaban sobre determinados elementos atmosféricos, pues encajaban muy bien. Entonces, como había que cristianizar muchas de esas fiestas paganas, ¿no?, que todavía seguían con un culto muy vivo en el siglo IV, en el siglo V, pues bueno, como que se forzaban algunas leyendas para darlas cierta credibilidad, pero claro, cuando ha pasado el tiempo, cuando los siglos ponían a cada uno en su sitio, pues se daban cuenta de que, que había que decir cuáles son aquellos que han tenido una existencia real y por lo tanto tienen una importancia universal, como en este caso que sería la Virgen, los apóstoles, en fin, ciertos santos, y cuáles no eran tan importantes y por lo tanto había que quitarles de su pedestal o de su peana, y nunca mejor dicho. Cuando la Iglesia investiga la vida de un personaje con virtudes, con características para elevarlo a los altares, aparece la figura que es real, no es una metáfora, la del abogado del diablo, sí, que es el que tiene que presentar los contras a quienes están defendiendo la santidad de esa persona. En muchos de estos casos, ¿dónde estaba el abogado del diablo? En este caso no, porque no existía siquiera, porque el procedimiento el procedimiento de santificación, que actualmente es tan complejo, no existía obviamente en el siglo II, III, IV, donde como la mayor parte además eran mártires, directamente en cuanto se invocaba al mártir, además funcionaba por localidades. Cada localidad quería tener el suyo, porque luego las tumbas de los santos se convertían en lugares de culto y peregrinación, son los que se edificaban iglesias. Obviamente en una iglesia en expansión, o en una iglesia poderosa como era la iglesia católica medieval, cristiana medieval, era absolutamente imposible o inconcebible que empezaran a eliminar santos de la lista, porque lo que conseguían era generar un follón donde no lo había. Sin embargo, en el siglo XX, ya una vez puesto a analizar el hecho, pues bueno, lo que se ha hecho simplemente es una limpieza, en cierto modo, de lo que es la estructura, quiero decir casi genealógica, porque lo que os gusta es la genealogía, la historia real. Es decir, ¿qué hay detrás de estas personas? Ahora no podemos ir a comprobar la santidad de alguien que nació en el siglo III o IV de nuestra era. Lo que podemos saber simplemente es si existió o no, si existió en pruebas formales y serias documentadas de que esa persona tuviera una vida real. Tampoco se van a cuestionar ahora los milagros que pudiera haber hecho en vida, porque no había efectivamente, como ha dicho muy bien Jesús, los elementos de comprobación o de análisis que hay ahora. Eso no impide que, sin embargo, en la lista de los santos imposibles, o los santos que no existieron nunca, haya santos famosísimos, que a la Iglesia, incluso desde un punto de vista publicitario, pues no le interesaba. Por ejemplo, San Valentín. San Valentín jamás existió. San Valentín se cree... Bueno, más bien existieron varios. Sí, claro, bueno, pero... por cierto, eso es verdad. Por ejemplo, San Jorge hay muchos, pero yo me refiero siempre al que da... vamos a referir siempre al que da origen al mito de la tradición, o sea, al primero, al importante, al originario. Bueno, pues San Valentín se supone que vivió en el siglo III y fue martirizado por casar parejas por el rito católico en plena persecución, me parece que en la época de Diocleciano, si no me equivoco. Sí. El caso es que, bueno, la leyenda dice que, bueno, que San Valentín fue descubierto cuando él hacía este acto ilegal y, bueno, por consecuencia fue automáticamente condenado a muerte y ejecutado, que es lo que se hacía con todos los santos de la época. Bueno, pues nunca existió, es decir, no hay una prueba firme, clara, evidente que demostrase que este señor hizo eso y que eso fue lo que la causa de que le llevara luego
a la muerte. Parece ser que era simplemente una tradición. La mayor parte son santos de tradición. Un día deberíamos dedicar un programa a los santos populares, que no tiene nada que ver con esto. Como ocurre con San Cristóbal también, Eso. O sea, dentro de esa lista de 33 santos Que excluidos. también era del siglo III. Pero excluidos porque no eran santos de importancia universal, siempre hay que dejar eso claro. O sea, la Iglesia nunca ha dicho de una forma tajante, mira, no existieron, por lo tanto habéis estado adorando a personajes ficticios. No ha llegado a tanto. Pero bueno, de una forma muy diplomática ha dicho, estos no son santos de importancia universal, por lo tanto no hay que celebrar obligatoriamente su festividad. Ojo, estamos hablando siempre desde el punto de vista católico. Porque cierto, los claro, porque cristianos ortodoxos socialmente tienen otro criterio. Y porque socialmente, por ejemplo, el de San Valentín, San Valentín se va a seguir celebrando, claro, claro. Y Santa Bárbara también es muy importante. Claro. En ese Y San quién es- Cristóbal va a seguir siendo el patrono Claro. de los viajeros. O sea, no tiene nada que ver. Y en ese listado tenemos además algunos conocidísimos. Muy Por conocidos. cierto, ¿te has fijado? Esto es un detalle anecdótico curioso. Que si todos son santos de los siglos II y III, cuando el cristianismo estaba muy poco extendido por el occidente del imperio. Era básicamente una religión de origen judío y del área oriental. Y fíjate, tú has citado a Santa Bárbara, que era de Bitinia, de lo que es el norte de Turquía, San Jorge era de Capadocia, y el que acabo de comentar yo, y San Cristóbal, que acabamos de comentar ahora mismo, era también de Lidia. Eran todos de la zona turca, de lo que es Turquía, que es la única zona donde había Por cristianismo. eso la en Iglesia aquella época ortodoxa, la asentada. Iglesia cristiana ortodoxa, estos santos Los sigue ni los cuestiona. los siguen no valiense. Les Y la siguen no Armenia, valiense. y Yo he todas las venido demás. de Grecia hace unos pocos meses y bueno, los iconos de estos santos están por todas las iglesias y por supuesto en ningún momento les digas que esto ha sido cuestionado, porque ha sido cuestionado por este censo, por esta reforma del calendario litúrgico que hizo en su momento Pablo VI en el año 1969. Por eso siempre, ¿ves? Hay que especificar y hay que matizar. Estamos hablando, en este caso, de la Iglesia católica, no de la Iglesia cristiana Tampoco ortodoxa. esto quiere decir que esto les quite importancia a los santos. Tú has citado al principio que uno de ellos, San Jorge, la leyenda nace de un supuesto caballero, el patrón, no, el ideal del caballero medieval luego, que es patrono de varios reinos medievales europeos, entonces es patrono de Inglaterra o de Aragón. Bueno, pues realmente San Jorge no parece haber pruebas claras de su existencia, tal y como contó la Iglesia del siglo III. Sin embargo, eso no va a impedir que siga siendo el patrono de Claro. Cataluña, Aragón, de Aragón. Siempre su culto se va a admitir. Y de Inglaterra, Ahí que no está. tiene nada que ver una cosa. Pero no va a ser un son culto temas obligatorio, diferentes. a eso vamos. Claro. Efectivamente. Algunos de algunos de estos santos imposibles, Sí. irreales, que pueden aparecer Vamos a en ese cambiar de listado. tercio porque yo creo que es interesante. Aparte de este listado, que podríamos decir muchos más, lo que pasa es que hay muchos que son desconocidos prácticamente y no van a aportar gran cosa. Pero sí quiero dar una pequeña variante, si me permites, Bruno, porque algunos se pueden quedar un poco sorprendidos. Es decir, dentro de lo que acabamos de comentar ahora, todo tiene que ver con escasez de datos y, por lo tanto, pues bueno, se les ha considerado santos, pero más por tradición que por verificación. Pero ¿qué ocurre cuando se han creado santos que ni siquiera existen este tipo de antecedentes? Es decir, que han sido errores, errores muchas veces de toponimia. Entonces, se sabe que en algunos casos, como por ejemplo San Panzán o San Vicente de Caguán o San Juanico, es decir, hay santos, sobre todo en la zona francesa, donde se les pusieron un san a la toponimia, pero bueno, un san por distintas zonas, por topónimos, por cuestiones de tradición, pero que no tenía nada que ver con una cuestión del santoral. Lo que pasa es que como se fue repitiendo año tras año, generación tras generación, pues esta gente, este tipo de personajes han sido elevados a la categoría de santos cuando realmente eran localizaciones geográficas. Otro caso, por ejemplo, que forma parte de la literatura catequética que se llama o ejemplar, es decir, se inventaban santos pues para dar consejos a los niños Para en las justificar catequesis. una forma de acción. Era educación, una manera. Y entonces, por ejemplo, se inventaron, pero Sí. que hay mucha gente que se cree que todavía existen, San Nicéforo Mártir, San Teodulo Estilita, fíjate que hubo unos cuantos estilitas, es decir, aquellos que se subían A una columna. a estas columnas, ¿no? Como se enseñó en el estilita y se tiró ni más ni menos que 37 años. Bueno, pues San Teodulo... Empezaron como una novela, empezó como una y novela. como tantas novelas que aparecen en el Así mundo es. actual y que nos preguntan si es verdad, bueno, pues es exactamente Ese igual, sí ¿no? existió, San Bueno, que Simeón, también pero, ese es el pero no San ejemplo Teodulo. perfecto que hay gente pató, ¿eh? Claro, San Barlán o San Josafat, tampoco. De hecho, intentaron cristianizar lo que era la vida de Buda, es decir, porque uno de ellos es una transposición de la vida de Buda, pero de la vida de Buda, que pensaban que de esta forma, pues todos los valores que tenía Buda, pues se les podía Bueno, eso es trasladar muy a la típico que también hay vida que reconocer. Por cristiana. ejemplo, es cierto que eso es muy clásico de las iglesias cristianas orientales, que estaban en contacto con otro tipo de religiones y que a veces, en ocasiones, eran minoritarias. Y bueno, puede ser una forma de sincretismo contra cualquiera. Tú observías preceptos de interés. Eso es típico de los nestorianos, de los... Claro, pero bueno, filosofía. el colmo, para que veáis. Santa Sofía o Santa Irene.
nunca han sido santas. Santo Son atributos nunca. divinos. Efectivamente. O sea, Santa Irene es la paz y Santa Sofía la sabiduría. Claro. No han sido santas nunca. Y sin embargo, cuánta gente y cuántos nombres se dan, que además son nombres muy bonitos. Pero ojo, no confundamos, nunca han sido santas. Y de hecho sí que se las Lo han cual, levantado. claro, no impide que luego se hayan convertido en nombres. Son palabras que generan Claro, además un nombre. Pero Otra cosa luego es que se les haya- ha dado hasta una biografía en algunos Claro, en por algunos eso, casos. sí, ¿no? pero- Estamos hablando de las originales. Otra cosa es que después haya habido santos posteriores, en este caso santas posteriores, que hayan tenido el nombre de Irene o de Sofía. Claro, Estamos hablando claro, de pero las son posteriores. primeras, Lo de curioso las es que la primeras gente, mártires. a la gente no le extrañaría eso, en cambio, cuando lo ven en la situación actual. Hay niñas que se llaman Libertad. Bueno, pues sería lo mismo. O sea, si tú te llamas Sofía es porque en principio es una palabra que significa sabiduría, nada más en griego. Pero que bueno, luego adaptado puede convertirse en nombre, ¿por qué no? Lo que pasa es que nos llama la atención porque han pasado miles de años y lo hemos integrado de tal manera en nuestra cultura que lo consideramos algo habitual y normal. Pero es que era habitual y normal en la época y tampoco tiene tanta importancia. Nah, ¿Y, tampoco. y hasta qué tiempo se ha producido este fenómeno? Porque supongo que ya en el siglo XX, los santos No, del siglo no, XX claro. y No, siglo vamos a XXI ya están... No, ya después de la ya ¿no? desde finales de la Edad Media ya había Sí, sí. como datos Sobre todo mucho después de más la Reforma. comprobables. Después de la Claro. Reforma y del Concilio de Trento, la Iglesia Sí, Católica después se de la puso muy Reforma y seria. de la Contrarreforma y tuvieron muy en cuenta este tipo de cosas porque precisamente era un arma arrojadiza que hacía, pues fíjate, todo lo que eran los protestantes contra los católicos, donde hubo una pequeña guerra o una gran guerra también iconográfica respecto a la representación de los santos y aparte de los santos que no eran, por lo menos históricos. Entonces, bueno, ya tuvieron mucho cuidado, no ahí, pero un poco posterior es cuando empieza a surgir ya la figura del abogado del diablo, un poco para esto, para que no se les colaran personajes que eran casi de chiste, que eran de cuento, ¿no? Por ponerte un ejemplo, Santa Verónica. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de Santa Verónica y del paño, ¿no? De la Verónica, en fin, cuando enjuaga es el rostro de Cristo ensangrentado de camino al Gólgota? Bueno, nunca existió, pero es que no existió ni en los evangelios canónicos, ni siquiera en los primeros evangelios apócrifos. La primera vez que aparece es en las actas de Pilato en el siglo V. Es donde aparece una mujer llamada Verónica y a partir de ahí, bueno, pues como caía en gracia, porque eso de que apareciera una mujer samaritana, ¿no? Ayudando a Jesucristo, pues qué bien, pero es que en ningún evangelio apócrifo de los primeros 5 siglos aparece. Es decir, todo este tipo de cosas se van repitiendo con el tiempo y al final, bueno, pues queda como es decir, un ser que real. en muchas ocasiones primero aparece el santo y luego ya, antes o después, ya surgirá la persona a la que atribuirle una biografía. Claro, no es una deformación a ese de la nombre. palabra, porque es vero icono, es la verdadera imagen. Claro. Y entonces de ahí vero icono viene Verónica y como aparece en un evangelio apócrifo, pues ya está. Ahí. Pero del cuidado, lenguaje, quiero decir que eso claro. no quiere decir que la Iglesia no interviniera cuando ya tuvo conocimiento de estos hechos. En algunas ocasiones intentó controlarlo. Por ejemplo, estaba leyendo una carta de un papa en el siglo XII al rey de Suecia, en la cual intentaba impedir, muy honestamente, que hicieran santo a un monje borracho que había muerto en una pelea tabernaria. Y que, bueno, como era famoso en el lugar, la gente se emborrachaba allí y hacían fiestas. Entonces la estaban convirtiendo en santo directamente, ya, sin más historia. Porque al rey le interesaba, era una zona rápidamente... Suecia estaba recién cristianizada, era una zona de culto, y pues mira, qué bien, tenemos ya pretexto. Y el papa ya intervino para impedir esas cosas. Es decir, cuando sabían que era una cosa totalmente exagerada a partir de los siglos XI-XII, sobre todo después de la gran importancia de Cluny, de la extensión por toda Europa occidental de un modelo ya consensuado y organizado de iglesia cristiana occidental, y empiezan a intentar controlar eso. Pero muchas veces dejaban hacer, porque también era bueno para conseguir extender el cristianismo por zonas, como diríamos ahora, fronterizas con el pagano. Pero esto nos hace poner muy en duda eso de la infabilidad del Papa y la infabilidad de las decisiones pero es que llegan desde el Vaticano. Ya, bueno, desde es que luego. entras ahí en un terreno... Los tiempos han cambiado. En este caso, no quiero profundizar en en este y otros. en muchos más. Evidentemente eso se elevó a la categoría de dogma, que fue un error, porque, en fin, los papas han sido de lo más... de lo poco fiables, ¿no?, en sus manifestaciones, sencillamente porque sus biografías dejan mucho que desear muchas de ellas. O sea, por eso te digo que tampoco se desvela ningún secreto cuando dices, hombre, si este papa encima llega a la categoría de que todo lo que dice, que muchas de las cosas que se decía, estoy hablando de la Edad Media, eran interesadas, era puro nepotismo para intentar designar a sus primos, a sus incluso a hijos, es decir, cómo se puede eso elevar a la categoría de palabra de Dios. Es decir, bueno, ahí ya iríamos por unos vericuetos que incluso la propia Iglesia intenta tirar un poco de tierra porque no se puede sostener, ¿no? Pero fíjate, por seguir con otro ejemplo que yo creo que es bastante significativo dentro de esa famosa lista de los 33 santos, ¿no?, eliminados dentro de esa categoría universal o de culto universal, estaría también Santa Catalina de Alejandría y también estaría Santa Úrsula. Cuando tú conoces la historia de Santa Úrsula y las supuestas 11.000 vírgenes, bueno, ya se te caen los pelos de sombrajo. El malvado Atila. Porque primero ya que sean 11.000. Dice, bueno, vamos a ver, yo creo que con razón hay una novela de Javier. Dice, pero hubo alguna vez 11.000. Claro, nunca hubo
hubo 11.000, ni 1.000, ni 500, sencillamente porque Santa Úrsula no existió. Y la leyenda, de una forma muy somera, lo que cuenta es, bueno, era hija de un rey de Inglaterra, se marcha de Inglaterra porque en ese momento estaban siendo invadidos por los sajones, y ella, buscando refugio, se va a Alemania, se va a la zona de Colonia, y allí, mira tú por dónde, cae en manos de los hunos, y Atila se enamora perdidamente de Santa Úrsula, que era guapísima. La propone en matrimonio, más que en matrimonio, la propone, en fin, otro tipo de cosas, y junto pues con las doncellas suyas, que no eran, por supuesto, 11.000, como todas ellas dicen que no a los deseos rijosos de Atila y del resto de los hunos, pues mueren decapitadas. Bueno, esto no hay quien se lo crea. Dentro de las... Y fíjate que por lo menos de Atila sí sabemos cosas, y este episodio, si hubiera ocurrido, hubiera sido, en fin, tan reseñado, que hubiera aparecido en muchísimas geografías. Y lo que aparece son leyendas, un poco intentar dar credibilidad. Pero lo gracioso del asunto, si es que hay algo de gracia en todo esto, es que tú puedes encontrar cuerpos embalsamados de algunas de estas 11.000 vírgenes de Santa Úrsula. Igual que te puedes encontrar cuerpos embalsamados de los santos inocentes supuestamente asesinados por Herodes. O apariciones milagrosas de santos cuyos personajes reales, supuestamente reales, nunca existieron. Claro, estoy pensando en los habitantes de San Cugat de Vallés con su San Cucufato, bueno, porque también hay que ponerlo en duda. Pero ahí entraríamos ya en el mundo, además, del santo popular, que es una cosa fascinante, al que yo creo que había que dedicarle otro programa. Sí, ya le dedicamos hace tiempo santos populares que no son santos, son santos pero que nunca sin embargo existieron como santos para la Iglesia Católica, pero sí para la gente que los da el entorno, bueno, los da la consideración de santos por sus obras, actos o porque se les atribuyen milagros directamente. Por ejemplo, Santa Pantaria, que es la patrona de la Almunia de Doña Godina, en Zaragoza. Bueno, que te pilla muy cerca. Sí. Bueno, pues Santa Pantaria, bien, se la adora, pero está muy bien, pero no tiene ningún tipo de historicidad. Bueno, pues deshaciendo mitos, pero aprendiendo yo creo que hay de verdad y de mentira en muchos de estos relatos y en muchos cuentos, a veces que hacen referencia a santos que después alcanzan los altares, alcanzan la sociedad, y bueno, pues aquí están Jesús Callejo y Carlos Canales para contarnos la verdad y desvelárnosla. Muchas gracias. Bueno, me llevo mi santo. Muy bien, hasta luego.